Hola a todos y a todas. Bueno, hoy les traigo un nuevo video y un nuevo tema filosófico de gran interés. Y hoy vamos a hablar de un tema del que no se habla mucho, pero que se asume que está ahí implícito, pero digamos que normalmente no se entra a detallar o dar explicación o aclaración de qué consiste esta división de la filosofía contemporánea. Y es que la filosofía de hoy en día, pero también del siglo pasado, del siglo XX, se encuentra dividida en dos grandes visiones, en dos grandes temas o en dos grandes formas de hacer filosofía, la filosofía continental y la filosofía anglosajona. Y entonces hoy les voy a dar una introducción o unas bases para entender en qué consiste este gran cisma de la filosofía contemporánea, sobre todo la filosofía occidental. En qué consiste, digamos, la filosofía analítica, en qué consiste la filosofía continental, en qué consiste un poco sus intereses, sus objetivos, sus objetos de estudio y las corrientes que se encuentran en cada una de estas dos visiones de hacer filosofía. Y entonces tenemos la filosofía continental o también filosofía europea, la que desde inicios del siglo XX y que se mantiene hoy en día, se realizan, digamos, en la Europa continental, como es Alemania, España, Francia, Italia, etcétera, y la filosofía anglosajona de corte británica y también estadounidense. Y entonces, hoy en día, digamos, contemporáneamente, los filósofos no es un grupo o que piensan en un bloque unido o que es una disciplina monolítica, sino que la filosofía, aunque tiene muchas ramas, muchas disciplinas, contemporáneamente se puede también dividir en estas dos grandes visiones. Y son dos visiones, digamos, muy diferentes y también muy aisladas unas de la otra. Es decir, que los filósofos de corte continental no tratan los mismos temas que los filósofos de corte anglosajón. Y por así decirlo, los dos por lo general se rechazan y digamos, cada bando dice que tiene la forma correcta de hacer filosofía. Y entonces hoy vamos a ver en qué consiste cada una, digamos a grandes rasgos, va a ser muy introductoria, vamos a tocar puntos muy básicos, así que pueden haber detalles muy especializados, digamos muy profundos, que quizás pase por alto, y entonces solo vamos a tocar, digamos, los temas más importantes para dar una idea básica, panorámica de este gran cisma en el que ha venido ejerciendo la filosofía contemporáneamente desde el siglo XX. Y entonces, en el siglo XX y en el siglo XXI, conocemos muchos filósofos contemporáneos que han hablado de muchos temas, que han expuesto muchas ideas, pero a veces se nos pasa por alto o, digamos, no conocemos que ellos vienen de cierta escuela, de cierta corriente filosófica. Entonces, ahí en la imagen ponemos dos grandes figuras, dos grandes gigantes de la filosofía contemporánea, como es Bertrand Russell y Martin Heidegger, pero cada uno viene de una corriente filosófica distinta. Por ejemplo, ahí tenemos a Martin Heidegger, que es un gran representante de la filosofía continental o filosofía europea, y tenemos a Bertrand Russell, que es un gran exponente de la filosofía anglosajona británica y que tuvo mucha influencia en esa filosofía que luego se siguió desarrollando en Estados Unidos. Entonces son dos grandes filósofos, dos grandes cabezas del ejercicio filosófico, pero que en general son muy distintos, o por no decir contrarios. Y entonces eso es lo que hoy vamos a detallar, hoy vamos a estudiar. Y entonces, sin más preámbulos, empecemos a conocer en qué consiste esta división de la filosofía entre continental y analítica. Y entonces empecemos con el origen, de dónde surge estas dos formas de hacer filosofía. Y entonces va a ser interesante conocer su origen, cómo nace, aunque cuando ya están desarrolladas hoy en día, la filosofía continental y analítica son muy distintas entre sí. En un origen tuvieron, digamos, un nacimiento muy común. Y entonces ahorita vamos a ver ese punto en específico. Pero entonces, la filosofía del siglo XX fue o se caracteriza porque se quiso renovar el ejercicio filosófico, se quiso reformar
el espíritu de los filósofos de la filosofía, porque tradicionalmente, antes del siglo XX, la filosofía, digamos que esto es muy conocido, se caracterizaba por ser muy metafísica o tener problemas, digamos, de corte muy metafísico, muy especulativo. Digamos que viene la filosofía moderna desde los planteamientos de Descartes, y que uno de los mayores problemas en los que los filósofos de los siglos pasados intentaba resolver era el tema del conocimiento, de qué era el conocimiento, cómo llegar a una certeza, y que uno de los principales problemas que estaba ahí de fondo era cómo resolver el problema de la relación entre el alma y el cuerpo, es decir, temas de corte metafísico, de mucha especulación, en donde no se llegaba a conclusiones objetivas o donde no había mucho consenso entre los filósofos, entre las ideas y entre los tratados teóricos del mundo en general. Y entonces toda esa discusión y ese debate filosófico, sobre todo de encontrar cuál es la relación del alma y el cuerpo y cómo el ser humano conoce, al final se fue desgastando, y que, digamos, su punto álgido fue el idealismo alemán, sobre todo con la filosofía hegeliana. Y entonces se puede hablar de un desgaste filosófico si lo vemos desde una comparación con las ciencias naturales o el progreso del conocimiento empírico que se tenía, por ejemplo, en física, en química y en biología, digamos, desde un corte más positivista, más científico, por así decirlo. Y entonces, en paralelo, la discusión filosófica iba por otros problemas y no llegaba a los resultados y a los éxitos del conocimiento de las ciencias exactas. Y entonces estaba como ese disgusto de cómo en unas áreas, en unas disciplinas, se llegaba a unos resultados, a unas conclusiones objetivas, es decir, que no daba para debate, sino que se llegaba a evidencia en unos resultados y hacía avanzar el conocimiento. Por su parte, filosóficamente, muchas de las discusiones caían entonces en esos tratados metafísicos especulativos y la objetividad se perdía. Y entonces, a principios del siglo XIX y, digamos, en el desarrollo de las décadas de ese siglo, entonces esa filosofía especulativa, metafísica o tradicional se iba quedando corta y entonces empezaban a surgir nuevos pensamientos, nuevas figuras. Ahí teníamos entonces a los que se conocen como los filósofos de la sospecha, como fueron Nietzsche, Schopenhauer, Marx, y también podríamos poner ahí a Sigmund Freud. Es decir, filósofos que ponían un nuevo tema de investigación, una nueva forma de pensar, sobre todo eran muy críticos precisamente con esa metafísica tradicional, es decir, con esa que empezó con Descartes y termina con Hegel y, digamos, su filosofía idealista. Eso dio terreno para que nuevos filósofos o nuevos espíritus filosóficos empezaran a buscar un rejuvenecimiento de la filosofía, una renovación. Y entonces aquí es donde precisamente tanto la filosofía europea continental y la filosofía anglosajona empiezan entonces a renovar el cómo hacer filosofía. Y entonces precisamente se inicia con un espíritu antimetafísico, es decir, el eslogan de la nueva filosofía es hacer una filosofía no metafísica, una filosofía que no llega a resultados, una filosofía que ya está desgastada y, por así decirla, tiene unos ejercicios rancios en los que ya no vale la pena seguir discutiendo. Y precisamente de lo que les hablaba, de ese origen en común, de que tanto la filosofía continental y la anglosajona tuvieron un mismo nacimiento o un mismo problema o un mismo espíritu, y es la lógica. Y entonces, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la filosofía, con ese espíritu antimetafísico o anticartesiano o antiidealista, reduce
los problemas de la filosofía o el quehacer filosófico a la lógica, a la mera lógica. Y entonces se pensaba de que los problemas de la filosofía se podrían reducir a los problemas lógicos. Y entonces esto va a ser importante en la renovación de la filosofía, pero también en el distanciamiento de cómo ver la lógica o cómo usarla para renovar la filosofía. Y entonces, a finales del siglo XIX, van a haber dos figuras, precisamente, que van a ser como los padres o los fundadores de estas dos formas de hacer filosofía. Por una parte, tendríamos a Frege en Alemania, y por otra parte tendríamos a Edmund Husserl, también en las tierras germanas. Y entonces se decía que la lógica podría resolver muchos de los problemas metafísicos de la filosofía. Básicamente de que los problemas filosóficos de corte metafísico son pseudoproblemas, no son problemas verdaderos, o que al final todas las discusiones filosóficas no tenían sentido y eran absurdas, porque los objetos que analizaban, como digamos la libertad, Dios o el alma, eran más bien problemas de lógica, problemas de lenguaje, problemas de significado, en lugar de estar tratando problemas reales, es decir, en lugar de estar tratando objetos existentes como tal, como si lo hace las ciencias naturales o los métodos empíricos, que sí se acercan a objetos reales, objetos tangibles, objetos que se pueden medir y experimentar. En cambio, la filosofía metafísica trataba objetos precisamente que no llegaban a resultados objetivos porque no eran objetos reales, no eran objetos realmente que existían, pero se podrían hablar de ellos. Entonces, como se podían hablar de esos objetos, más bien esos objetos estaban en la lógica estructural del lenguaje. Y entonces, si hablamos de objetos inexistentes, es porque estamos hablando de un lenguaje erróneo, es decir, que no estábamos usando bien la lógica. En pocas palabras, no estábamos usando bien el razonamiento o el pensamiento. Y al no usar bien el razonamiento, al no usar bien la lógica y al no usar bien palabras concisas, palabras que refieran a objetos existentes, creamos problemas metafísicos, es decir, creamos pseudoproblemas, pero precisamente por no usar bien la lógica. Y entonces se renueva un espíritu por el estudio de la lógica. Y entonces eso es lo que va a dar paso a la lógica moderna, que inicia precisamente en el siglo XX, sobre todo en los círculos anglosajones o la filosofía británica, que luego se traspasa a la filosofía estadounidense. Entonces Frege fue como un abuelo o un padre de esta nueva forma de hacer filosofía. Pero a la par también estaba Edmund Husserl. Edmund Husserl, que va a ser el padre de la fenomenología, y a su vez la fenomenología va a ser como la madre de toda la filosofía continental o la filosofía europea, por lo que Edmund Husserl es como la cabeza o el abuelo o el progenitor de la filosofía continental. Entonces Frege fue el progenitor de la filosofía anglosajona y Husserl el de la filosofía continental. Curioso es que precisamente estos dos filósofos, estos dos autores, Frege y Husserl, incluso mantenían correspondencia y hablaban precisamente de los problemas de la lógica, de cómo usar bien la lógica para renovar el espíritu filosófico y hacer de la filosofía un ejercicio realmente útil para el replanteamiento de un nuevo siglo para la humanidad. Ya un poco habíamos hablado de la lógica, como lo usaba o lo va a desarrollar la filosofía británica o anglosajona, pero Husserl llega a la lógica desde otra mirada, desde otro matiz. Y es que Husserl viene digamos, venía del campo de las matemáticas y de la astronomía. Es decir, venía de las ciencias formales o de las ciencias exactas, pero también tenía un espíritu filosófico muy grande y entonces Husserl, en lugar de ser un matemático al uso, de hacer matemáticas, Husserl tenía un espíritu por la pregunta, por el fundamento, y entonces le interesaban las matemáticas desde, por así decirlo, la filosofía, de por qué usamos las matemáticas, cuál es el sentido de las matemáticas o, sobre todo, cuál es el origen de las matemáticas.
¿por qué llegamos a la verdad? Tenemos conocimientos certeros con las matemáticas, con el conocimiento formal. Y entonces Husserl se preocupaba por el origen, de dónde vienen las matemáticas, que es algo que no es tangible, no es material, sin embargo, ayuda a tener certeza sobre el mundo material. Entonces Husserl le preocupaba este origen, es decir, de dónde vienen las matemáticas, por qué el ser humano, al ser un ser material, corporal y cerebral, ¿cómo es posible que nos hagamos entender entre diferentes unidades materiales, es decir, entre diferentes personas? Las personas son diferentes, materialmente también tienen atributos diferenciales, pero al final llegamos a la misma respuesta, podemos llegar a conocimiento objetivo, por ejemplo, el resultado de una suma. Y entonces las matemáticas, que son abstractas, no son materiales, llegan a darle objetividad a dos unidades materiales, como serían dos personas. Entonces Husserl se preocupaba por eso, cuál es el origen de las matemáticas o sobre todo del conocimiento cierto. En últimas, Husserl en estas indagaciones más que matemáticas, sino filosóficas, se preocupa ya por un problema más abarcativo, más grande, que es el conocimiento en sí o la objetividad en sí. Husserl se preocupaba por precisamente cómo es que los seres humanos o dos personas o dos seres materiales pueden hablar con objetividad, hacerse entender. Y entonces Husserl se preguntaba por eso, por cuál es el origen o cuál es el fundamento del conocimiento objetivo. Y Husserl entonces empieza a indagar con las filosofías de la época, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y una de las que estaba en auge era lo que se llamaba el psicologismo, básicamente de que todo origen del conocimiento humano estaba, por así decirlo, en las estructuras psicológicas o cerebrales de los seres humanos. Husserl abandona el psicologismo diciendo de que el psicologismo es falso, porque es que el origen del conocimiento no puede estar en las estructuras psicológicas de las personas o en las estructuras cerebrales de las personas, porque en últimas esas son estructuras particulares o estructuras materiales, como el cerebro humano, cuando de lo que se está buscando es fundamentar el conocimiento universal, el conocimiento necesario. Es decir, las matemáticas son universales y necesarias. Y es un conocimiento que no puede estar fundamentada en la particularidad de la materia. Y ahí vemos que al absurdo que dice Husserl, al que llega el psicologismo. La verdad objetiva y universal de las matemáticas no puede estar fundamentada en la materialidad particular, por ejemplo, de un ser humano, sino que el origen de las matemáticas debe también tener un origen universal, no particular. Y entonces Husserl precisamente llega a la lógica. Husserl dice que básicamente la madre de las matemáticas es la lógica, la verdad y la certeza, y la universalidad de las matemáticas es la universalidad y la formalidad de la lógica. Entonces, Husserl, ese es el matiz o la visión lógica que tiene Husserl y que luego entonces va a ser fundamental para el nacimiento de lo que luego fundará Husserl, que es la fenomenología, y esta filosofía, a su vez, la fenomenología, será madre de otras filosofías que caracterizarán la visión de la filosofía de la escuela continental. Entonces, Husserl precisamente tiene que indagar los principios, o si se quiere, el origen de la lógica para entonces fundamentar todo conocimiento objetivo del ser humano. Entre eso, el conocimiento científico. Y entonces, ahí tenemos dos visiones de la lógica. La lógica, precisamente, como se empieza a desarrollar en el ámbito anglosajón y la lógica como se empieza a desarrollar en el ámbito europeo o continental. Entonces ya habíamos dicho que la lógica iba a ser fundamental para la filosofía anglosajona, británica y estadounidense, diciendo de que la filosofía se va a depurar o los problemas de la filosofía se resuelven precisamente haciendo análisis lógico del lenguaje. Básicamente es depurar el mal uso de la lógica lingüística para saber cuál es la verdadera lógica. Y así entonces el filósofo resolvería todos los problemas a los que tradicionalmente se había enfrentado. Por ejemplo, el problema del alma.
El alma es una palabra, pero no es un objeto real. Y entonces, cuando empezáramos a depurar o hacer análisis de la estructura lógica de las palabras, ahí entenderíamos qué palabras no tienen sentido de las palabras que sí. Y entonces en esto se va a desarrollar básicamente la filosofía anglosajona, la filosofía precisamente llamada analítica, porque se va a concentrar en el análisis de la lógica del lenguaje, de la lógica de las palabras. Por su parte, Husserl entonces habla de la lógica como eso que da fundamento a las bases más esenciales del conocimiento humano. Entonces, la lógica para Husserl no va a ser desde el lenguaje de las palabras, sino que va a ser desde lo más fundamental del sentido que le damos a las cosas. Es decir, el ser humano se relaciona con el mundo porque parte de un sentido básico, de unos principios tan esenciales que ayuda a relacionarnos con el mundo y con las demás personas. Entonces, Husserl dice que la lógica debe tener una estructura universal, básica, que le da sentido a toda relación que tiene el ser humano con lo que existe. Por lo que entonces Husserl, precisamente en 1900, es decir, inaugurando el siglo XX, escribe un texto fundamental y muy famoso que se llaman precisamente Investigaciones Lógicas. Y allí entonces Husserl habla de lo que es el significado, cómo el ser humano le da sentido a las cosas, y entonces va a llegar a un objeto o a un problema esencial que va a determinar toda lo que él va a llamar fenomenología y la filosofía continental, y es la conciencia. Husserl dice entonces que la lógica universal, la lógica más básica que tienen los seres cognoscentes, está precisamente en la conciencia. Porque cuando nosotros tenemos vivencias conscientes, esas vivencias conscientes no son vacías, sino que son significativas. Cuando somos conscientes de una experiencia, esa experiencia ya tiene un significado. Es decir, cuando nosotros experimentamos el mundo, lo que estamos experimentando es un sentido, una significación de lo que estamos percibiendo, lo que estamos experimentando, lo que estamos viendo. Husserl entonces dice, toda experiencia es significativa, es decir, tiene un contenido, no es vacía. Si fuera vacía, no seríamos conscientes pues, de nada. Si somos conscientes de algo, es que estamos siendo conscientes de un significado, de un sentido. Y entonces Husserl, eso es lo que le interesa estudiar, el sentido de la experiencia consciente del ser humano. Husserl dice que ahí está el origen del conocimiento de las cosas, del ser cognoscente de los seres humanos. Entonces ahí es donde Husserl va a encontrar esa lógica esencial del conocimiento en general. Es decir, que el primer momento en el que el ser humano empieza a conocer algo es cuando está experimentando conscientemente lo que hay, lo que se le presenta, digamos, al frente. Ahí, cuando somos conscientes, se presenta el mundo, pero el mundo se presenta con un sentido, con una significación. Husserl entonces dice, pero ¿por qué cuando experimento el mundo tiene ese significado en específico? Y no solo yo como ser consciente, sino que todo ser consciente, todo ser pensante llega al mismo sentido, al mismo significado, porque precisamente lo que caracteriza a los seres cognoscentes es la objetividad, que podemos transmitir lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando, y el otro me puede entender, es decir, que también está experimentando la misma significación, el mismo sentido. Entonces Husserl dice, dos conciencias distintas, dos experiencias pues distintas, yo acá y el otro allá, experimentan lo mismo, es decir, experimentan el mismo sentido. Husserl entonces se pregunta por, bueno, ¿cómo inicia ese sentido? Y entonces Husserl dice que va a empezar a hacer una psicología pura, no una psicología empírica, sino una psicología pura, porque la psicología empírica, la que normalmente conocemos, nace de los hechos, es decir, analiza los hechos o los seres particulares, es decir, los seres que puede experimentar. Pero Husserl dice, si
si me pregunto por el origen precisamente de ese sentido, de esa significación, entonces tengo que ir más atrás, tengo que ir más al fondo. Y entonces, para entender la psicología empírica, tengo que crear una nueva psicología, la psicología pura. Y esa es la que Husserl va a llamar fenomenología. Es decir, para entender el sentido que los seres humanos nos transmitimos unos al otro cuando experimentamos el mundo, Husserl dice que hay un estado, una esfera mucho más atrás, la que produce ese sentido. Y Husserl dice que ese es el campo de la conciencia en donde aparece el mundo como fenómeno, no como sentido, sino como fenómeno. Por eso lo va a llamar fenomenología. Y entonces Husserl lo que va a estudiar es cómo nace el fenómeno, cómo partimos del fenómeno y construimos el sentido del mundo. Esto, pues obviamente, es una forma de hacer filosofía muy interesante, muy particular, y por eso tiene un lenguaje y un discurso muy interesante de profundizar, que obviamente aquí pues no vamos a entrar, y más bien pues le voy a dedicar un video más adelante haciendo una introducción y una explicación de lo que es la fenomenología y cómo se desarrolla propiamente lo que es la fenomenología o la filosofía continental. Y entonces esas son dos visiones de la lógica. Husserl entonces, como vemos, quiere fundamentar la ciencia empírica, el conocimiento humano. Y entonces Husserl dice que la forma de fundamentar ese conocimiento es la fenomenología, a la que él va a llamar la verdadera filosofía. La filosofía tiene que ser fenomenología para llegar a fundamentar el conocimiento científico. Curioso que en la filosofía anglosajona también se quiere hacer lo mismo, pero desde otra vía. Entonces, por eso pongo esa, esa viceversa entre ciencia y filosofía. Y aquí entonces empieza un poco la división entre estas dos escuelas, estas dos formas de hacer filosofía, que nacen desde un punto común, como es la lógica, pero empiezan a diverger, empiezan a diferenciarse. Como habíamos dicho, la filosofía anglosajona, entonces, decía, no hay problemas filosóficos como tal, solo hay problemas científicos, los problemas empíricos y naturales que estudia la química, la física, la biología, son los verdaderos problemas del conocimiento humano. Y entonces, ¿a qué se encargaría la filosofía? ¿Cuál es el sentido de seguir haciendo filosofía? Y entonces los filósofos anglosajones dirían, a lo que se deben dedicar los filósofos no es a estudiar objetos filosóficos como tal, sino más bien a hacer análisis lógico del lenguaje. Y esto le va a ayudar mucho al estudio de los científicos, al estudio de la ciencia empírica y natural. Porque vamos a depurar el razonamiento, vamos a depurar el lenguaje. Y esto va a ser de mucha utilidad para los científicos y para las personas en general, tanto para filósofos, personas del común y científicos. Cuando hagamos ese análisis exhaustivos del lenguaje, entonces le vamos a ayudar a la ciencia, vamos a volverla más sólida. Y el único conocimiento al que puede aspirar el ser humano con objetividad es el conocimiento empírico. Entonces la filosofía sería como un ayudante conceptual para refinar los conceptos, las palabras, y así entonces llegaríamos a un conocimiento más sólido de la realidad. Esa sería la función de la filosofía para los analíticos. Y entonces la relación que tiene la filosofía y la ciencia para los analíticos es esa, simplemente hacer análisis conceptual de las palabras y de la lógica para ayudar al conocimiento empírico. Entonces, por así decirlo, la filosofía tiene sentido cuando se une a la ciencia, o más bien, la ciencia es la que fundamenta la filosofía, porque precisamente la ciencia le muestra a la filosofía cuál es el verdadero objeto y así le va indicando el camino de los filósofos. En cambio, Husserl diría lo contrario. La ciencia necesita la filosofía. La filosofía es la que fundamenta el conocimiento científico, porque le va a mostrar cuál es el fundamento del sentido con el cual parte de los científicos cuando estudian su objeto. Cuando los científicos estudian cierto objeto de la ciencia empírica, ellos ya suponen un sentido, es decir, que experimentan el mundo con cierto sentido y empiezan a estudiar su objeto, desde la biología, la física, etc. Pero Husserl dice, pero hay un
pero hay un campo que no está siendo revelado por la ciencia natural, y es el fenomenológico, es decir, cuando la conciencia empieza a experimentar el mundo y inicia un proceso de darle sentido. Eso es lo que Husserl dice hay que estudiar y es lo que le falta a la ciencia, ese fundamento del sentido, cómo llegamos al sentido para luego hacer ciencia. Y entonces, desde la filosofía continental, este espíritu de fundamentar el conocimiento empírico empieza a desarrollarse con Husserl y la fenomenología, y esto entonces va a ser, se va a seguir desarrollando posteriormente, y en cambio la filosofía analítica pues iría desde el otro lado, que dice que la ciencia es la que fundamenta la filosofía. Entonces ahí ya empezamos a ver una diferencia grande entre estos dos sentidos filosóficos, que hoy en día se mantiene. Hoy en día, entonces, desde Europa se tiene esta visión, digamos, implícita o muy abarcativa de de cuál es el objetivo de la filosofía, y en Inglaterra y en Estados Unidos, pues se tiene ese otro sentido y esa otra orientación de la filosofía, de en qué consiste el objetivo filosófico. Y entonces ya empecemos a ver algunas especificaciones de cada corriente, de cada escuela. Entonces, como habíamos dicho, la filosofía anglosajona o británica o estadounidense, que también se la llama entonces analítica. ¿Por qué analítica? Como ahí se menciona, porque lo que debe hacer el filósofo, según esta escuela, es hacer análisis lógico del lenguaje. Entonces, el lenguaje es el objeto de estudio de la filosofía para esta escuela. La filosofía solo debe de encargarse de analizar el lenguaje, del buen uso de las palabras. Es decir, usar bien las palabras es encontrar la estructura lógica del lenguaje y también del pensamiento. El lenguaje, entonces, no es más que la expresión del pensamiento. El buen lenguaje es la expresión de un buen pensamiento. Entonces, estos filósofos o esta filosofía se encarga del razonamiento, de qué es el razonamiento, cómo razonar bien, cuál es la estructura lógica del razonamiento y, por ende, del lenguaje, del uso de las palabras. Entonces, el primer gran problema al que se enfrentó esta escuela filosófica precisamente es eso, el significado de las palabras. Porque la filosofía metafísica anterior al siglo XX, digamos incluso desde Descartes, hacía mala filosofía o creaba pseudo problemas o llegaba a la desinformación, por así decirlo, o a la distorsión o a la confusión conceptual precisamente por no usar bien la lógica, por no usar bien la palabra. Y cuando uno no usa bien las palabras, crea problemas sin sentido. Es decir, que las palabras son muy fáciles de usar, pero científicamente solo se pueden usar ciertas palabras y otras no. Y esto es lo que va a mostrar la filosofía analítica, que hay palabras que no tienen sentidos, hay palabras absurdas. Y para eso entonces hay que eliminarlas, hay que depurar el lenguaje para llegar a un lenguaje científico, un lenguaje correcto, un lenguaje que describa cómo es el mundo, cómo se desarrollan los sucesos de la realidad. Y así entonces vamos a tener un conocimiento verdadero, una relación más directa con el mundo, porque estamos pensando bien y estamos hablando bien. Entonces, ese era el primer problema que se tenía que resolver. ¿Qué significan las palabras? ¿Qué son las palabras? ¿Para qué usamos las palabras? Y entonces, uno de los grandes problemas de esos primeros filósofos analíticos, y aquí tenemos entonces a Frege, a Bertrand Russell, a Alfred North Whitehead y demás otros grandes lógicos. Aquí es donde los lógicos o las grandes figuras de la lógica empiezan a resurgir. Y entonces empiezan a crear también una nueva lógica. Es decir, ya la lógica tradicional que viene desde Aristóteles ya no era útil y empiezan a crear la lógica moderna, lo que también se va a conocer como lógica simbólica o lógica matemática y que luego va a ser muy importante y va a aportar mucho a las matemáticas, a la lógica de la ciencia, sobre todo a lo que va a ser luego la lógica computacional, la lógica de la informática, y entonces estos lógicos van a ser muy importantes, precisamente lo que va a ser la lógica simbólica, porque precisamente viene de ese problema, ¿qué significan las palabras? ¿Qué es el significado? Y entonces una de las principales conclusiones a las que se llegaba era que el significado de las palabras tiene sentido precisamente cuando refieren a un objeto real del mundo.
Y eso es lo que se llama el problema referencial del significado. Las palabras tienen una función y es señalar objetos reales en la naturaleza, es decir, objetos positivos. Las palabras tienen una función referencial a lo empírico. Y entonces las palabras que tienen sentido son las palabras que tienen una referencia directa a objetos reales, objetos tangibles, objetos que podamos medir. Las palabras que no tienen una función referencial con esos objetos reales no tienen sentido, son palabras absurdas y son palabras que se tienen que eliminar de la buena lógica y del buen uso del lenguaje. Y entonces aquí es lo que se empieza a crear lo que es ese espíritu positivista de la escuela analítica, donde precisamente se los une más con las ciencias empíricas, con las ciencias exactas, precisamente porque la filosofía que no esté unida con la ciencia empírica, con los métodos de medición, de cuantificación, simplemente va a ser especulación, simplemente va a ser uso inadecuado del lenguaje, las palabras y del pensamiento. Es decir, nos estaríamos devolviendo a la metafísica, que es crear problemas absurdos u objetos inexistentes. En cambio, si nos unimos más a lo empírico, a lo natural, a lo exacto, vamos a tener un pensamiento más riguroso, un lenguaje también más estricto y por ende vamos a llegar a una relación más directa con la realidad, vamos a llegar a la verdad. Y entonces una de las figuras, precisamente alumno de Bertrand Russell, fue Ludwig Wittgenstein, una gran figura en la filosofía y en la escuela analítica, uno de los grandes filósofos más importantes del siglo XX. Y entonces, precisamente, Wittgenstein fue muy radical en esta concepción, de que el lenguaje solo tiene que hacer referencia a las cosas existentes. Precisamente de ahí viene esa frase, los límites del mundo, o más bien los límites de mi lenguaje son los límites del mundo. Lo que yo puedo ver o puedo medir o lo que puedo significar con las palabras, hasta ahí llega el mundo. De lo que no puedo hablar es precisamente lo que no existe. No hay mundo donde yo no lo pueda representar, no lo pueda simbolizar o no lo pueda hablar. Por así decirlo, las palabras representan el mundo. Si hay cosas que yo no pueda decir, entonces no existan. O cosas que yo no pueda medir u observar, pero sí pueda hablar, pues tampoco. No hay un acoplamiento entre palabra y mundo. Y entonces de ahí inicia todo este círculo, precisamente lo que llama el círculo de Viena o el positivismo lógico, que son también herederos de esta visión de Wittgenstein tan radical del lenguaje. Hacer análisis del lenguaje es depurar la filosofía, quitarle todas esas palabras absurdas, esos problemas sin sentido y unirlos más a la ciencia empírica. Luego, pues precisamente Wittgenstein va a ser un filósofo particular, muy particular, digamos, dentro de la escuela, de la grande escuela analítica, porque va a haber un segundo Wittgenstein que va a contradecir lo que él antes decía. Y luego entonces Wittgenstein va a decir de que no, al final no hay un lenguaje estricto, un lenguaje único, no hay unas reglas universales que nos digan cuál es el verdadero lenguaje que debemos hablar, el lenguaje científico. Y aquí también viene esta discusión dentro de la escuela analítica entre las dos formas de ver el lenguaje, como es el lenguaje científico o el lenguaje ordinario, pues el lenguaje popular. Y entonces es un debate pues muy especializado de la escuela analítica. Pero entonces es esta discusión. Hay unas reglas universales del lenguaje único que los hablantes solo puedan hablar esa misma estructura lógica o una sola forma de razonar. Es un problema que incluso se traspasa a la informática, a la computación y a la inteligencia artificial. Si hay unas reglas, hay un algoritmo único del buen pensar, de la mente, del buen razonamiento. Y esto es lo que, por así decirlo, querían encontrar los filósofos analíticos. Una lógica estricta que nos dé el lenguaje único, el lenguaje científico, y no un lenguaje dispar relativo que lleve a problemas absurdos, sino el problema único que nos ayude a entender cómo es realmente la realidad. Y entonces en eso consiste un poco la filosofía analítica. El problema principal es eso, cuál
son las reglas del buen razonamiento y del buen hablar, del buen uso de las palabras. Para eso, entonces, básicamente, dice esta escuela, incluso hoy en día, de que la función del filósofo y de la filosofía es hacer análisis conceptual, análisis lógico de las palabras, análisis lógico del lenguaje. Que hoy en día, pues, algunos autores o filósofos siguen promoviendo de que la filosofía no puede estar separada de la ciencia, tiene que estar al lado del científico en el laboratorio, del método empírico, del método de la cuantificación y de la experimentación. Precisamente porque desde la filosofía analítica se cree que hay un conocimiento único, que la filosofía no crea conocimiento, simplemente ayuda al científico a hacer análisis conceptual. Precisamente los científicos no hacen análisis conceptual, no piensan sobre el razonamiento o las palabras, simplemente pues, los científicos empíricos están llevando a cabo su labor y usan las palabras. Y entonces el filósofo es como un complemento para el científico que le ayuda a usar las palabras. Entonces, para eso hace análisis conceptual o análisis lógico, para que el científico use bien las palabras, use un lenguaje riguroso que ayude a hacer una interpretación correcta y verdadera de la experimentación de la ciencia. Es decir, de los experimentos se tienen que interpretar bien con un lenguaje correcto para transmitir una verdad única. ¿Qué va a ser diferente un poco ahora que veamos la consideración de la filosofía desde los continentales? Y entonces, la filosofía analítica, pues entonces nace precisamente como una filosofía del lenguaje, que los problemas de la filosofía estaban en las palabras. Y entonces digamos, en la escuela de la filosofía británica, estadounidense o analítica, entonces nacen otras subdisciplinas. Entonces ahí tenemos la filosofía del lenguaje, también la filosofía de la mente, la filosofía de la ciencia, la filosofía de la biología y hay otras, muchas más filosofías, la filosofía de la matemática, etcétera. Y realmente vienen de este origen, de este análisis conceptual del lenguaje o del razonamiento. Entonces, la filosofía de la mente, por ejemplo, es una subsidiaria de la filosofía del lenguaje. Es decir, cuando se estudia el lenguaje, el significado, la articulación lingüística, el origen de las palabras, al final se termina yendo más al interior, que sería la mente, a los estados mentales, a la relación de la mente y el cerebro, cuál es la naturaleza de los procesos mentales o conscientes, los procesos intencionales, aunque realmente esos problemas pues fueron tomando mucha fuerza y entonces se fueron independizando, es decir, la filosofía de la mente se fue independizando más de la filosofía del lenguaje. Y entonces ahí vemos un poco también los problemas. Entonces, por ejemplo, las reglas del buen lenguaje, la naturaleza de la práctica de la ciencia, de cómo interpretar una ley, que es una ley científica, cuál es el origen o la naturaleza de la conciencia, cuál es el origen o las dinámicas de los seres vivos en la filosofía de la biología, etc. Ya hay muchos problemas, muchas corrientes, obviamente que aquí pues no podemos especificar más. Y entonces pasamos a la filosofía continental. Como ya habíamos entonces adelantado ahora, Husserl entonces buscaba el origen del conocimiento objetivo. Entonces él dice que estaba en la lógica, pero ¿dónde está la lógica? Y la lógica esencial y básica pues está en la experimentación consciente. Cuando abro los ojos, pues soy consciente de un mundo. Eso es una experiencia y una vivencia consciente. Pero toda vivencia, entonces, como decía Husserl, es significativa. Si yo veo algo es porque me está llegando un sentido, una significación. Pero entonces, ¿de dónde viene esa significación que todos los seres humanos, que somos diferentes, podemos compartir? Entonces, tanto el conocimiento cotidiano del día a día como el conocimiento más exacto de los científicos y de las matemáticas. Y entonces tenemos que compartir un sentido común. Ese sentido común nos habla de que hay una estructura en cada ser humano, una estructura de la conciencia. Para crear la conciencia, cuando experimenta el mundo, experimenta un fenómeno. Ese fenómeno, la conciencia, por tener una estructura universal que está en todo ser humano, llega
a un mismo sentido, un mismo significado. La conciencia es una estructura universal que produce un sentido único y objetivo en todas las conciencias. Y eso es lo que prácticamente investiga la fenomenología, el origen del sentido. Obviamente, de lo que se pregunta la fenomenología en general y de lo que se va a preguntar la filosofía continental es sobre el sentido de la vida humana. Si el conocimiento parte de la experiencia consciente, también parte de la existencia del ser humano, de cómo vive el ser humano, de cómo experimenta y ve el mundo. Y entonces, ahí un poco lo vemos. Entonces, la fenomenología, Husserl decía, el sentido de la vida y el conocimiento humano parte de la experiencia consciente, de ese primer punto, de esa primera relación con el mundo, que es la vivencia consciente. Esto entonces, previamente, lo hereda el discípulo de Husserl, que fue Martin Heidegger, y Martin Heidegger va a ser una figura fundamental en la filosofía continental, porque aunque no fue el padre de la fenomenología, usó la fenomenología de una forma que parte, por así decirlo, la filosofía en dos. La filosofía antes de Heidegger y después de Heidegger. Por eso se habla de que Heidegger es el filósofo más importante del siglo XX, o digamos junto con Wittgenstein, el filósofo más importante, porque después de Heidegger se crean otras corrientes, una forma de hacer filosofía en Europa o en la Europa continental. Y esto es gracias a Heidegger. Entonces Heidegger, aunque es el discípulo de Husserl, es más famoso que Husserl, porque Heidegger usa la fenomenología de una forma que va a ser muy germinal y va a ser muy productiva para nuevas formas de hacer filosofía o de renovar el cómo hacer filosofía. Diferente, obviamente, a la analítica, a la anglosajona, pero que parte de la fenomenología sin ser fenomenología. Y entonces, obviamente, Heidegger, entonces, partiendo de la fenomenología, se pregunta por el ser, renueva la pregunta antigua y profunda de qué es el ser, qué es ser, y usa la fenomenología para renovar esa pregunta. Y básicamente esto lleva a Heidegger por preguntarse por la existencia del ser humano. El ser humano es el ente que trae la pregunta por el ser. Y entonces, bueno, aquí viene un poco toda la particularidad de la filosofía heideggeriana, de esa ontología fenomenológica de Heidegger. Y que en última, pues entonces termina hablando de la existencia fundamental del ser humano. Entonces, esto va a determinar el quehacer filosófico de la filosofía continental, que va a ser la existencia y la experiencia y la vida del ser humano. Diferente, entonces, como veíamos en la filosofía analítica, que le importaba simplemente el conocimiento científico y certero de la realidad. Aquí no, con Heidegger ya no, el conocimiento de la realidad no es importante. Digamos, el conocimiento, conocer el mundo, llegar a la verdad, para Heidegger va a ser una práctica del ser humano. Pero para que el ser humano practique ciencia, practique lógica y quiera conocer el mundo, hay algo anterior, hay un origen, y ese origen es la existencia del ser humano. El ser humano viene al mundo a existir y una de sus prácticas es hacer ciencia. Entonces Heidegger, de nuevo, haciendo fenomenología, la fenomenología busca el origen de todo. Y entonces Heidegger por eso no le interesa el conocimiento, la verdad o la certeza, que se le interesa a la analítica. Porque Heidegger dice es que hay un fundamento más atrás, hay un origen. Y el origen es la existencia del ser humano. El ser humano viene al mundo a existir y eso es lo que le interesa, describir en qué consiste el fundamento de la existencia humana. Entonces, de nuevo, volvemos al sentido de la vida humana. ¿Cuál es el origen del sentido? No de la conciencia, como se preguntaba Husserl, sino de la existencia propiamente del ser humano. Y es entonces un espíritu, una renovación filosófica que determinó la filosofía alemana, pero sobre todo la filosofía francesa. Entonces, ahí tenemos a autores como Sartre, que estudió la fenomenología y llevó su interpretación de la fenomenología y la filosofía de Heidegger a Francia, y por eso en Francia pues, hubo una renovación filosófica muy heredera de la fenomenología sin ser fenomenológica como tal.
Entonces aquí tenemos pues las corrientes que crea Husserl y también sobre todo Heidegger. Entonces ahí tenemos pues propiamente la fenomenología, que es una disciplina o una corriente filosófica que sigue muy viva hoy en día. Se sigue haciendo fenomenología contemporánea de muchos temas, de muchos problemas. Que está pues el título de fenomenólogo, que es previamente el filósofo que hace fenomenología y busca el sentido de algo. Entonces la fenomenología busca el origen del sentido de las cosas, de la existencia humana, del conocimiento, etc. Con Heidegger también nace una corriente muy productiva en la Europa continental, que es la hermenéutica, es decir, que estudia la historicidad o el cambio de los sentidos a lo largo de la historia humana. Entonces, de nuevo, seguimos con esa pregunta, por esa preocupación de la filosofía continental, que es el sentido de la existencia, el sentido del conocimiento, el sentido de la historia, etc. También tenemos muy famoso el existencialismo, creada pues por Sartre, también por Albert Camus, Maurice Merleau-Ponty, es decir, todos esos autores franceses que se preocupaban también por eso, por el sentido de la existencia, el sentido de la vida humana. ¿Hay un sentido o no hay sentido? La vida del ser humano, la existencia del ser humano es significativa o no tiene significación. Entonces aquí viene pues las preguntas por la angustia o lo que es la angustia existencial, que es pues una preocupación fundamental de la filosofía. Entonces también tenemos el postestructuralismo, o por ejemplo Michel Foucault, tenemos el postmodernismo o los postmodernistas, también tenemos la deconstrucción de Derrida. Entonces hay muchas corrientes que no son fenomenológicas, pero que son herederas de la fenomenología, porque se preguntan por eso, por el sentido de la vida humana, el sentido del conocimiento, el sentido de la historia, que el sentido que el ser humano le da a las cosas es histórico, va cambiando con el tiempo. Entonces la filosofía continental se hace de estas preguntas, básicamente por la experiencia y la vida más fundamental del ser humano. Distinto entonces a la analítica, que se pregunta más por el conocimiento certero y por eso está muy unida a la ciencia empírica. Y entonces ya para terminar, como una reflexión final o una conclusión pues, de toda esa exposición, eh, la filosofía analítica anglosajona o estadounidense, entonces, como su preocupación es el conocimiento certero del mundo, y por eso se hace análisis conceptual para depurar el lenguaje, el razonamiento y los conceptos y las ideas, se une más a la práctica científica, digamos que tiene una visión del conocimiento desde el positivismo, desde el cientificismo y de lo empírico. Entonces los filósofos analíticos británicos y estadounidenses dicen que no hay filosofía sin ciencia, que la filosofía se tiene que nutrir de la ciencia, igual que la ciencia se tiene que nutrir de la filosofía, pero con ese objetivo de buscar el conocimiento certero. Y para llegar al conocimiento certero, el único conocimiento o objeto digno de eso son los objetos de la naturaleza. Entonces, ciencia y filosofía tienen que ir de la mano. No puede haber filosofía sin ciencia y al contrario. Y entonces, como ahí lo pongo, la filosofía analítica se podría entender como una filosofía empírica o empirista, no en el sentido tradicional, sino en el sentido positivista, de que solo el conocimiento certero lo tiene la ciencia y por eso la filosofía tiene que ayudarle a hacer esa depuración conceptual, porque la filosofía pues no tiene objetos como tal, como si lo tiene la ciencia. Entonces aquí pongo pues la imagen de Mario Bunge, que es un filósofo, fue un filósofo argentino muy positivista, muy empírico, y que decía que no solo la filosofía era la filosofía unida a la ciencia. Y por eso criticaba y despreciaba a los filósofos continentales. Porque los filósofos continentales, precisamente, digamos, no son contrarios a la ciencia empírica, pero sí son separados. Para ellos, la filosofía es distinta e independiente a la ciencia. Y se puede hacer filosofía alejados de la ciencia. Obviamente se pueden nutrir del conocimiento científico, pero que la filosofía no depende de la ciencia empírica, que la filosofía tiene objetos propios, como es buscar el sentido de la existencia humana. Y eso es independiente de algún dato concreto de la ciencia empírica.
Entonces, por eso la filosofía continental europea es más humanista o más unida a las humanidades. Y entonces, por eso las humanidades son más fructíferas, por así decirlo, en el campo continental europeo que en lo anglosajón. Obviamente, pues hay matices y hay excepciones, pero es una generalidad. Entonces, por eso la filosofía analítica es más empirista y la filosofía continental es más humanista, por así decirlo. Está más unida a las humanidades. Entonces ahí pongo pues la figura de Sartre, que su filosofía pues es existencialista, muy antinaturalista o antipositivista. Desde la fenomenología se hace mucha crítica al naturalismo, es decir, no dice que la ciencia sea incorrecta, sino que la ciencia empírica no es la única visión o no es la visión abarcadora de todo, sino que la ciencia crea conocimiento certero, pero le falta algo, le falta el fundamento, que es lo que la fenomenología busca, el fundamento de la vida cotidiana, de la existencia fundamental del ser humano. Y entonces Mario Bunge, pues obviamente, y muchos autores como él, pues desprecian toda esta filosofía continental europea, que es absurda porque se aleja de la ciencia y no hace análisis lógico. Y obviamente, pues desde la continental, pues dicen que no, la filosofía no tiene que estar pues ahí sometida al estudio empírico. Y entonces por eso son dos visiones de filosofía, dos filosofías muy válidas, dos escuelas que hoy en día se mantienen, dos visiones en cómo la filosofía hoy en día, pues en general, sobre todo en Occidente, pues está dividida, si es continental o si es analítico. Y en el medio pongo una figura muy interesante que es Hubert Dreyfus, porque él, por así decirlo, unió las dos corrientes. Hubert Dreyfus es un filósofo, o fue un filósofo estadounidense, pero que estudió mucho la fenomenología, es decir, un filósofo en el campo anglosajón, pero que se interesó por la filosofía europea, sobre todo por la fenomenología, sobre todo por Martin Heidegger. Y de este filósofo se dice mucho que fue quien llevó la filosofía continental o la filosofía fenomenológica o a Martin Heidegger a los círculos anglosajones. Es decir, que llevó la filosofía continental a la filosofía analítica. Y entonces trató de hacer un puente entre las dos, precisamente para tratar temas o problemas cognitivos, problemas de la mente. Entonces Hubert Dreyfus es muy conocido por sus temas de inteligencia artificial, que usó la fenomenología de Martin Heidegger para hablar, por ejemplo, de las máquinas pensantes, de lo que se hacía en Estados Unidos, de los laboratorios de inteligencia artificial. Y entonces, obviamente, hubo muchas críticas, mucho rechazo, mucha confrontación, pero que de ahí salió también unos movimientos contemporáneos, actuales, muy interesantes sobre cognición. Entonces, donde se habla de cognición encarnada, cognición existencial, es decir, filosofía de la mente muy fenomenológica, por así decirlo. Entonces, es interesante que hoy en día ya hay un puente entre las dos, es decir, sigue habiendo confrontación, sigue habiendo rechazo entre las dos, sigue habiendo ese gran cisma, esa gran división, pero también existe un puente aunque pequeño, pero existe entre filósofos anglosajones y filósofos europeos, o entre las dos filosofías. ¿Cómo se puede hacer filosofía fusionada entre las dos? Hacer análisis lógico del lenguaje, hacer filosofía de la mente y también hacer fenomenología, existencialismo, hablar de hermenéutica y cómo se puede llegar a un nuevo consenso entre esas dos visiones de la filosofía. Y eso es en lo que hoy en día nos encontramos. Y listo, entonces, aunque obviamente hay muchos puntos que pasé por alto, hay más especificidades, hay otras ideas que caracterizan a estas dos corrientes, pero que yo creo que da una idea general, muy introductoria, a este debate, a esta división en la que hoy en día pues está la filosofía en general, sobre todo la filosofía occidental. Entonces, no, la filosofía no es un bloque único, los filósofos no estudian lo mismo, no piensan lo mismo, sino que en general hay estas dos columnas, hay estos dos campos. Y entonces, según lo que he expuesto, pues ya verás en qué lado estás, si eres filósofo analítico, si eres más de un pensamiento analítico, o eres más de un pensamiento más humanista o continental o europeo, o cuál, después de esta exposición, te gustaría más, o qué filósofos pues te caen mejor, o si ya perteneces a un campo en concreto, si
te abres a estudiar o estar más abierto a las posturas del lado contrario, ya sea analítico o continental. Y listo, entonces, este fue el video de hoy. Esta fue la clase de hoy sobre este tema filosófico, que es muy interesante y que nos ayuda a entender un poco más en qué está, digamos, el pensamiento humano en la era contemporánea. Entonces, espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido y que haya dado una exposición lo más claro posible. Entonces, suscríbete al canal, dale me gusta para que este proyecto siga creciendo y comenta qué te parece y de qué bando estás o qué opinión dejas. Entonces, nos vemos en un próximo video y con un nuevo tema filosófico. Entonces, un saludo y hasta pronto.